Martín Redrado, muy bienvenido. ¿Cómo está? José, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, muy interesante analizar el contexto de la economía. Me interesa su visión respecto de cómo está la Argentina hoy. Bueno, podemos empezar estrictamente por la coyuntura. Hoy Argentina es un país con cepo y sin reservas. Y con cepo no tenemos inversiones y sin reservas tenemos dudas con respecto a la capacidad de pagos que tenga la Argentina el año que viene para enfrentar los vencimientos de deuda que ya son importantes. El camino entonces es cómo recuperar reservas en el corto plazo y hay una oportunidad dada por el blanqueo. Como usted sabe, han llegado prácticamente un poco más de 12.000 millones de dólares desde el 15 de agosto, que hasta ahora han quedado precautoriamente en los bancos. Si uno toma esos 12.000 millones o 12.500, para ser precisos también en la dinámica, en los últimos 2 días se fueron 300 millones, es decir, gente que quiso blanquear y quiso tomar sus dólares en efectivo, pero la mayoría hasta ahora los ha dejado. De todas maneras, los bancos han quedado con 10.000 millones de efectivo en los bancos y 2.000 millones están ahí disponibles, parte en encajes y parte de préstamos. La clave es que esos dólares se transformen de dólares financieros en dólares productivos, que vayan a la economía real. La manera de hacerlo es que sean a través de préstamos. Bueno, tenemos una placa, Martín, de los préstamos en dólares, que es algo que desconocía, el dato exacto que vos nos has traído. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay que analizar? Exacto. De la evolución de los préstamos en dólares y en pesos? Bueno, este es un cuadro que hicimos con el equipo de Fundación Capital. Ahí ves, en dólares está en naranja y en pesos está en azul. Y lo que ves es que hasta el mes de mayo hay una evolución importante de los préstamos en dólares, ¿no? Después de la devaluación, después de un banco central que estaba comprando reservas. Y después de mayo cambia la dinámica y eso lo que hace también es menos acumulación de reservas. Es decir, aumentan los préstamos en pesos y disminuyen los préstamos en dólares. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre cambiaria, porque las tasas de interés en pesos son relativamente bajas, hay préstamos también del sector de bancos a más largo plazo, empieza el crédito hipotecario, en fin, más crédito en pesos. En las últimas semanas se empieza a dar más crédito en dólares. Empieza, fíjate vos, la última cifra. ¿Qué significa? Bueno, significa que hay más empresas que están teniendo más confianza de largo plazo y lo que significa también en términos de reservas es que cuando un banco le da un préstamo en dólares, sobre todo a exportadores de la Argentina, aumentan las reservas netas del Banco Central. Y eso es clave en el corto plazo. Entonces, Argentina debe ir a ser un país sin cepo y con reservas. Bueno, y el camino es más préstamos al sector privado y también una vuelta de tuerca a darle poder cancelatorio al dólar para que la gente que haya blanqueado y los que tienen dólares y los quieren usar para cualquier tipo de transacciones, ya sea un comerciante que quiere comprar más productos, un industrial que quiere comprar más insumos, una persona, un individuo que quiere comprar cosas para su vida diaria, bueno, que los pueda utilizar, es decir, que esos dólares se vuelquen a la producción nacional. Falta una visión hacia adelante, Argentina necesita una visión productiva que vuelque esos dólares de las finanzas hacia la producción. Martín, hace minutos, en una entrevista que dio a La Cornisa, el ministro de Economía habló del blanqueo. Quiero traerte la frase exacta del ministro Luis Caputo. Esto decía: blanqueo, como siempre dije, no tenía un fin recaudatorio, no lo tiene. Tiene el fin de que la gente saque los dólares del colchón, los saque de la caja de seguridad, les pueda sacar un retorno a esos dólares, que si los tiene en la caja de seguridad o en el colchón no le saca nada. Eso favorece a la economía porque también favorece el desarrollo del mercado de capitales. Fíjate que yo ayer mencioné una empresa que se financió localmente a una tasa Pampa Energía. Sí, exacto. A 4 años a una tasa de creo que era del 5,75, o sea, más barato todavía de lo que es afuera. Eso le permite a Pampa hacer inversiones, generar empleo y demás. Lo que nosotros buscamos con el blanqueo es que se reactive la economía, que la gente entonces pueda consumir más, que eso genere de vuelta más inversión, que eso genere mayor recaudación, que nos permita a nosotros entonces poder bajar impuestos. Ese es el objetivo del blanqueo y el blanqueo viene muy bien. Martín, hay otra de las cuestiones importantes que es el tema del cepo, ¿no? Vos decías, usted decía, perdón que te tuteo, usted decía que el cepo es algo que hay que sacar. ¿Está bien que sea paulatino? ¿Tendría que ser de un día para el otro? ¿Tendrían que hacerlo ya?
Bueno, para sacar el cepo se necesita aumentar el nivel de reservas y por eso decíamos que una manera de incrementar el nivel de reservas es que aumenten los préstamos hacia el sector privado o darle poder cancelatorio al dólar para que la gente lo pueda utilizar con total libertad, cosa que ahora eso no ocurre. De tal manera que lo que se puede sí es darle una dinámica de ir sacando la cantidad de regulaciones que hoy tiene el mercado de capitales y el mercado cambiario, ¿no? Uno ve mucha determinación, por ejemplo, en la política fiscal, pero no se ve la misma determinación en política monetaria o en política cambiaria. Entonces, dándole una dinámica de ir sacando... Nosotros hemos contado con nuestro equipo de Fundación Capital 210 regulaciones en el mercado cambiario. Algunas que son más importantes y otras menos importantes. Bueno, si se planteara una dinámica de ir sacando una regulación por semana, daría una confianza, un horizonte, que es lo que le falta a la economía argentina. Hablamos también de algo que le importa mucho a la gente, que es el dólar. Digo, ¿cuántos años dedicado a la economía vos, Martín? Uf, y ya debe ser casi 40, ¿no? 40 años dedicado a la economía, y te voy a traer a Tato Bores, que yo llevo menos años, pero casi. Esto decía Tato Bores respecto al dólar, mirá. Lo que no comprendo por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Si yo pienso que la gente hace todo eso, el único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que es la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, le entraba la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yema y compra dólares. Pero el dólar está bajando. Bueno, pues yo veo la oportunidad para que cortemos este tema de Tato Bores y dejar del dólar, dejar de ser blanco y negro. Sí, primero, démosle libertad a la gente para usar el dólar en lo que quiera. Entonces tenemos esta oportunidad, ha habido un blanqueo ahora importante, todavía y hasta fin de octubre para poder hacerlo. Démosle poder cancelatorio al dólar de manera tal que la gente pueda usarlo libremente. Segundo, sí, Argentina necesita un programa de desarrollo que esté generando dólares genuinos, dólares de exportación. Y para esto tenés que hacer un programa basado en la innovación productiva, con 5 vectores. El primero es una transformación impositiva. Argentina tiene que dar una lucha frontal, José, contra la informalidad. Plantearnos que en 4 años reducir a la mitad la informalidad. Y eso se hace con menos impuestos y ampliando la base de tributación. Fíjate, y me voy un minuto y termino con estos 5 puntos. Pero la discusión universitaria, que vos la venías charlando también con Luis hace un instante, nadie ha hablado de cómo ampliamos la base de tributación, de cómo ampliamos la cantidad de recursos, cómo ampliamos la base de sacar a la gente de la informalidad y traerla a la formalidad. Nosotros necesitamos tener para eso que impuestos como al débito y al crédito se tomen como parte de pago de impuesto a las ganancias, de manera tal que aquel que está en blanco pagando impuesto a las ganancias pueda eliminar este impuesto distorsivo, que aquellos que quieran emplear nuevos trabajadores tengan aportes patronales 0 para poder traer, y eso hace al segundo punto, que es la modernización laboral. Tercero, la logística. Argentina necesita una verdadera transformación de toda su estructura de transporte en el interior del país. Te doy un ejemplo también yendo a aquí y ahora. A mí me gusta, como creo que a usted también, ir al interior del país para tener charlas, cuando nos invitan a dar charlas. Para conocer. Sí. Te invitan a dar charlas de distintos sectores productivos. Usted sabe, he tenido varios viajes internacionales, pero entre ellos me invitaron a Rosario y me invitaron al día siguiente a Bahía Blanca. Bueno, la conectividad es complicada, me llevaron en la ruta 33. Yo no sé si usted la tomó, pero es una ruta que tiene la buena noticia de mostrar lo que es la fortaleza del campo argentino, camiones y camiones. Ahora, la ruta está hecha pelota. Entonces, digo, en un esquema donde el gobierno quiere la inversión privada, yo decía, esto tiene que ser mañana
dado una licitación pública nacional e internacional para hacer una autopista y que podamos tener, y estoy seguro que tendríamos capitales privados, sobre todo en principio argentinos, que son los que más están entusiasmados ahora, pero podríamos tener una autopista que pueda tener entonces camiones que sean los llamados camiones bitrenes, es decir, que pueden tener doble acoplado y en lugar de transportar 30 toneladas, puedan transportar 60 toneladas. Entonces, tercera transformación es la logística. Cuarta es la reducción del costo crediticio en la Argentina, y para eso Argentina tiene que trabajar en la reducción del riesgo país. Y quinto, para hacerlo sintético, después si quiere podemos expandir, pero sé que tenemos tiempos cortos, es una política internacional dedicada a más exportaciones y a más inversiones. Hoy Argentina tiene posibilidades muy fuertes en el sector energético, en el sector de transición energética. Usted también habla mucho con el mundo, usted sabe que todo lo que es economía verde se financia, hay fondos multilaterales, internacionales, privados. Entonces la política internacional tiene que estar dedicada a buscar cuáles son esos nuevos espacios productivos y utilizar la política arancelaria para hacer negociaciones con otros países que nos permitan ganar nuevos mercados y aumentar nuestras exportaciones. Sin un aumento genuino de nuestras exportaciones, vamos a seguir hablando como Tato Bores del dólar en el día a día. El gobierno y a través del Ministerio de Desregulación están avanzando en una política de liberar varios sectores. Liberar me refiero a poder importar libremente y demás. ¿Está de acuerdo con esa política? ¿Se puede generalizar en el análisis de desregulación? Yo planteo la integralidad. La desregulación es buena si viene acompañada de otras cosas. Es decir, si no viene acompañada de una reducción del costo de producir en la Argentina, si no tenemos costos impositivos que sean mucho más competitivos con el resto del mundo, y por eso planteé al principio de su pregunta anterior la necesidad de una verdadera transformación, modernización, revolución impositiva. Si no generamos costos de transporte que sean acordes a lo de nuestros competidores, bueno, la desregulación sola no alcanza. Entonces, siempre usted me ha escuchado hablar de que se necesita un enfoque abarcativo, un enfoque de innovación, de desarrollo. Una sola cosa no arregla los problemas de tantos desmadres que se han hecho en la economía argentina durante tantos años. Hablábamos de la película en blanco y negro, le puse a Tato Bores. Voy a hablar de la película actual, pero con una declaración de Caputo respecto de la economía. Para el ministro de Economía de la Nación, dice que ya empezó a dar la vuelta. Veámoslo. En la medida que hay menos inflación, hay más estabilidad. Eso genera, digamos, mejores expectativas económicas. Argentina es un país naturalmente rico que tiene buenas oportunidades, entonces vos lo que más tenés que hacer es brindar un marco económico, macroeconómico estable, y con eso, digamos, las inversiones ya empiezan a venir. Y de hecho ya lo estamos viendo, digamos. Al principio del rebote, digamos en junio, julio, viste que hablábamos y eran sectores puntuales. Hoy es generalizado. Hoy, digamos, la recuperación es ¿A qué llama rebote? Rebote no es crecimiento espectacular. Claro, rebote es, digamos, después de un ciclo de recesión que empezó en julio del 2022, bueno, eso, digamos, tocó su piso en abril. A partir de ese momento, la economía empezó a pegar la vuelta. ¿Pegó la vuelta? ¿Está pegando la vuelta? Rebote no es crecimiento. Lo que estamos viendo es mucha heterogeneidad. Y también nosotros con nuestro equipo medimos dos cosas. Una es los distintos sectores con respecto al mes anterior desestacionalizado y con respecto al año pasado o con respecto a 2022. Entonces, cuando uno mira sectores, por ejemplo, el sector automotriz ha tenido una recuperación importante mirada mes a mes. Ahora, la mayoría de los sectores, salvo el agro, y el agro está mejor porque este año no tenemos sequía, y cuidado hacia el año que viene porque viene nuevamente la seca con la corriente La Niña, sí. Así que un punto ahí de atención, sobre todo hacia tener dólares el año que viene, y por eso volvemos a la necesidad de una política exportadora, una política internacional focalizada en esto. Pero lo que se ve por ahora, José, es
un rebote heterogéneo en algunos sectores, por ejemplo, en el sector automotriz, en el sector electrodomésticos, pero otros sectores que están muy rezagados, sobre todo aquellos que dependen del consumo masivo. Lamentablemente el salario real, a pesar que en algunos meses el salario le ha ganado a la inflación, todavía sigue siendo un 6% menor que el año pasado y venimos de una caída desde 2018 del salario real, con lo cual el poder de compra de los argentinos se ha ido deteriorando y eso se nota en el consumo, eso se nota en el transporte, eso se nota en todo lo que es el consumo masivo. O sea que una cosa es recuperación y lo que yo propongo es que Argentina necesita un programa, una hoja de ruta de desarrollo económico, reitero, basado en la innovación productiva y para esto hay que hacer muchas cosas más. Y también, en términos de política macroeconómica, darle más claridad a la política monetaria y a la política cambiaria. Vamos a seguir con tipo de cambio fijo, vamos a seguir con una devaluación del 2% mensual sine die. Yo creo que esto es transitorio. Argentina debe ir hacia una política de tipo de cambio flotante, pero además permitiendo que la gente pueda utilizar libremente la moneda que quiera, el dólar, etcétera, para sus transacciones comunes. Que el Banco Central además tenga una política monetaria muy clara, anticíclica, en donde pueda comprar reservas cuando hay ingreso de capitales y pueda vender reservas cuando hay necesidad o cuando hay escasez de divisas, de manera tal de jugar un rol compensatorio, un rol de darle previsibilidad a la política cambiaria. Esto falta precisamente para que pueda seguir bajando la inflación y para darle al sector privado un horizonte que hoy no tiene. Fíjese que la pregunta, José, que me hacen los 150 clientes que tenemos es ¿qué pasa el año que viene? ¿Qué me va a pasar con los precios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? El horizonte todavía es muy corto y entonces sin un horizonte de planeamiento es muy difícil que un país pueda desarrollar todo su atractivo, todo su potencial. La teoría del gobierno respecto del plan económico es que van a converger, ¿no? Esa inflación al 2%, que va a ir al 2%, y que el dólar va a tener una devaluación, o el peso, mejor dicho, del 2%. Pero la mayoría de los economistas dicen que ese es el talón de Aquiles del plan económico, que la política cambiaria es donde se encuentra el talón de Aquiles. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora viene desfasada esa convergencia. Usted señala muy bien 2%, venimos de inflación que sí viene bajando, pero todavía estuvo estos últimos meses al 4%. En septiembre esperamos una inflación menor, muy probablemente cerca del 3,5%, pero le es difícil al equipo económico bajar del 3%. Observe usted que en el mes de octubre ya empezaron a toquetear, si me permite el verbo, las tarifas del sector público para ver si se pueden bajar. Bajó, si se quiere, entre comillas, la nafta, un 1%, la boleta del gas bajó un 15%, mientras aumentan otras cosas, como las prepagas, como los colegios. Es decir, le cuesta bajar el 3%, entonces decimos, bueno, acá hay una diferencia entre la tasa de evaluación y la tasa de inflación, y vemos difícil esa convergencia y por lo tanto allí es donde se plantea, ¿es esta una política a largo plazo? Y parece difícil poder tener siempre un 2% de evaluación. Digamos, en algún momento hay que plantear un horizonte de salir del tipo de cambio fijo, porque todos los países tienen tipo de cambio flotante. Muchos comparan esta época o les gusta comparar con los años 90. En los años 90 todo el mundo emergente tenía tipos de cambio fijos. Desde México, que tuvo el famoso tequila en el 20 de diciembre del año 94, tuvo que devaluar, hasta Brasil, que lo tuvo que hacer en el 99, y Argentina, que lo hizo de manera muy traumática, pero hoy todos los países tienen tipo de cambio flotante, por lo tanto, pensar que Argentina puede tener un tipo de cambio fijo es una idea de muy corto plazo. ¿Pero usted vaticina un efecto tango, digo, no un efecto tequila, sino una devaluación que termine siendo forzada por la realidad? No. Yo no me gusta primero vaticinar, sino me gusta dar soluciones. Argentina necesita más dólares, necesita más reservas, lo dijimos en su primera pregunta. Para que haya más reservas, lo que debe haber en el corto plazo es más préstamos hacia el sector privado para que aumenten las reservas netas y darle facilidad a la gente, al público, para que lo pueda utilizar en la economía real. Y por supuesto, un programa integral, José, que busque
hacer más competitiva la economía argentina, y que busque también nuevos mercados, que genere dólares de exportación, y esa es la manera, pero darle un horizonte a todos los argentinos, darnos un horizonte a todos los argentinos para permitirnos mostrar que era un verdadero cambio, porque dejamos para atrás la idea de Tato Bores de que siempre hay que ahorrar en dólares, pero también mostrar un modelo productivo hacia adelante y de inserción productiva internacional. Dos últimas preguntas. La primera, ¿qué tan crítica era la herencia recibida por el gobierno? Tremenda. Realmente un desmadre por donde lo mire, José. Desmadre desde precios, desde el toqueteo que había. Algo que me toca muy de cerca. Usted sabe que yo me fui del Banco Central diciendo que no toquen las reservas. Que no toquen las reservas y diciéndole a la presidenta, usted va a quedarse sin reservas. Sí. Eso se lo decía en el libro, en 2010, exactamente. Y de ahí algunos me llamaban el guardián de las reservas. Ahora, el gobierno anterior dejó con reservas netas negativas. Es decir, Cristina dejó en 2015 sin reservas al Banco Central, y eso fue la realidad que tuvo que tomar el presidente Macri. Pero este gobierno tuvo que enfrentarlo con 11.500 millones de dólares de reservas negativas. O sea que, bueno, niveles de pobreza, de indigencia, deterioro social, una situación realmente muy, muy dramática la que tomó este gobierno. La última, y le agradezco que haya venido aquí un domingo, sé que está viajando, lo he visto por Asia, que lo han recibido con unos carteles realmente impresionantes. La última, ¿qué tan optimista es respecto de la Argentina? Mire, soy optimista porque veo las oportunidades que hay en el mundo hoy para nuestro país. Y digo, por primera vez u otra vez, digamos, el tren de la historia pasa por el andén de la Argentina. Dependerá de lo que hagamos. Aquí hemos dado algunas ideas. Argentina necesita un programa, una hoja de ruta verdaderamente de desarrollo. El mundo se maneja con innovación productiva. Argentina tiene muchas posibilidades. De hecho, mostramos la capacidad que tiene de los unicornios que hay en América Latina. La mayoría vienen de Argentina. Unicornios, como usted sabe, son las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares en el mercado, los mercados de capitales internacionales. Hay inteligencia, hay recursos humanos. Hoy el mundo busca... ¿Qué busca, José? Busca seguridad energética, y ahí nuestra provisión de gas natural licuado es fenomenal. Busca transición energética, energías limpias, y busca seguridad y trazabilidad alimentaria. La oportunidad está ahí, estará en todos los argentinos saber aprovecharla. Muchas gracias, Martín, por haber venido. Gracias, José, placer. A ustedes los voy a llevar a otro lugar. Esto pasaba, quienes tuvimos la suerte de visitar Israel en otro contexto, descubrimos lo que es en el mundo la Startup Nation, así la denominan, un país que estaba rodeado por infinidad de guerras, y más allá de eso innovaban.